El Señor nos plantea personalmente, si alguno quiere venir en pos de mí, cuál es nuestra decisión, cuál es nuestro corazón, cuál es nuestro deseo. Pero claro, ahí viene a esa condicional, ¿verdad? Siguen las condiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿y qué viene a continuación? Pues decía el padre Arintero, un gran maestro de espiritualidad, la primera lección que se aprende en la escuela de Jesucristo es el niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso está en el Evangelio, ¿verdad? Y está varias veces. Y lo dijo para que lo escuchasen todos los discípulos, ¿verdad? Cualquiera que quiera seguirle, que escuchase esta primera lección. Luego hoy también es para nosotros. La primera lección que se aprende en la escuela de Jesucristo. Claro, nos tenemos que cuestionar si nosotros hemos aprendido esta lección. Por eso tratamos de profundizar en su contenido. Pues bien, entre estas condiciones, la primera precisamente es niégate a ti mismo. De esto vamos a intentar hablar un poco hoy y seguiremos hablando, porque parece que esto tiene mucha enjundia, más de lo que parece. ¿Y por qué se le ocurre al Señor decir eso de niégate a ti mismo? Que se niegue a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mateo 16, 24. Que se niegue a sí mismo. Bueno, pues alguno puede decir, bueno, pero seguir al Señor, pues es seguirle al Señor. Pero negarme a mí, ¿por qué? ¿En qué me tengo que negar? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a aclarar los conceptos lo primero, ¿verdad? ¿Y por qué esto está en primer lugar y es necesario? Porque al Señor no se le ocurre hablar por hablar. Todo lo que dice tiene pleno sentido. Y si esta es la primera lección, como dice este maestro, el padre Arintero, es que es muy importante. ¿Qué significa negarse? Negar. Bueno, si pensamos un poquito con las luces que tenemos, bueno, pues negar es lo contrario de afirmar, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, en la mente del Señor, en la revelación, ¿significa eso o significa otra cosa o algo más? Pues tiene otro significado. Tiene que ver no solo negar con afirmar, sino negar con conocer. Lo he puesto a conocer. Qué curioso, ¿verdad? Conocer. Y conocer tiene un sentido en la palabra de Dios, en la Biblia, un sentido muy especial. No es conocer que sabemos algo, sino conocer profundamente. Es algo del corazón, a donde siempre va la revelación. El Señor siempre nos lleva al corazón, al espíritu, a la verdad. Luego, negar y conocer tienen que ver con lo que hay en el corazón, lo que sale del corazón. O sea, lo más importante, lo que condiciona, lo que decide la vida del hombre. ¿Y por qué decimos esto? Que negar en la mente de Cristo aquí está opuesto a conocer. Pues vamos a la palabra de Dios para aclararlo. Dice Mateo 10, 32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, en otras palabras, cuando un discípulo era llevado ante las autoridades hostiles a Cristo, el discípulo tenía que definirse, ¿verdad? Definirse. Si era de Cristo o lo negaba. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Tú eres suyo? Como dijo Pedro una vez en su debilidad ante la pasión, no lo conozco. No, no, lo negó, pero luego, más tarde, lo confesó. Soy suyo. Y estuvo dispuesto al martirio, a la cruz, por no negar a Cristo, ¿verdad?
Y aquí el Señor nos dice que el padre le va a preguntar, ¿y este es tuyo? Hijo mío, ¿este es tuyo? Y el hijo dirá, sí, es mío. Es mío porque no me ha negado. Es mío porque me ha seguido y ante el peligro, cuando ha llegado la dificultad, cuando ha llegado la prueba, cuando ha llegado la persecución, ha quedado de mi lado. No se ha separado de mí, no ha sucumbido, no me ha negado. Ha reconocido que me pertenecía. Es mío. Pero también dice aquí que el padre le preguntará, ¿y este? ¿Este? Y Cristo dirá, no lo conozco. No lo conozco ¿por qué? Porque me ha negado. Y si me ha negado, es que no me conocía. Es que no me conocía. Es que no se reconocía mío. No estaba viviendo en mi señorío. No permaneció unido a mí. Se separó de mí. Luego, aquí hay un significado bastante profundo, ¿verdad? Lo del negar o el conocer. Claro, aquí estamos hablando de negar o conocer en relación a Cristo, pero en esa expresión, para sus discípulos, Cristo habla de que se niegue a sí mismo, ¿verdad? Esto es otro paso, ¿no? Entonces, eh, como decimos, el negarse a sí mismo en este contexto es algo muy profundo y muy extenso, que no se refiere solo a lo que solemos pensar a veces, de un acto de abnegación, de renuncia de algo, de ir contra mi deseo, mi capricho, un ayuno, un sacrificio. No, es mucho más. Negarse a sí mismo, entonces, implicaría negar una relación conmigo mismo, una vida propia sin Cristo. Negar eso que hay de vida en mí que me separa de la vida verdadera, que es Cristo, de conocer a Cristo, de vivir unido a Él. Sería como decir, yo no soy yo, no me pertenezco, no soy dueño de mi vida, no soy maestro de mí mismo, yo pertenezco al Señor Jesús. Es como decir, yo soy siervo de Cristo, vivo en su señorío, Él es mi Señor. Entonces mi vida ya no me pertenece. Y estoy dispuesto a esto, a decir que me niego a mí mismo por seguir a Cristo, porque mi vida es suya, no es mía. En definitiva, esto nos lleva a lo que la Escritura también habla de dos formas de vivir, o para uno mismo, que es vivir en el hombre viejo, o en el hombre nuevo, que es Cristo, en definitiva. Es decir, sería una sustitución del hombre viejo por el hombre nuevo. Y quien entra en el discipulado de Cristo entra en un proceso, negándose a sí mismo, de ya no vivir para sí, sino para el señorío de Cristo, para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. Es decir, ya no vive en la carne, lo que es el hombre viejo, sino que camina por el Espíritu hasta que se conforme en él el hombre nuevo, hasta llegar a esa plenitud, a esta madurez de la que habla San Pablo, de la estatura de Cristo, el hombre nuevo. Así que todo el proceso de la vida sobrenatural, porque de esto se trata, cuando el Señor escoge discípulos, no es para que aprendan a pescar, ¿verdad? Dice, les saca, de hecho, les quita de pescar. Dice, os haré pescadores de hombres. Es otro tema. No es para que aprendamos agricultura. Les hablaba comparaciones del tema de la agricultura, pero era para otro, para dar otro fruto, otra cosecha de vida y vida eterna, de vida sobrenatural, de vida nueva, de vida en el Espíritu. Entonces, este proceso de vida en el Espíritu, porque si entramos en esto con la mentalidad carnal, ¿eh? La mentalidad común de los hombres, humana, que es en la carne, entonces no entendemos nada. Y podemos aplicar
a la palabra discípulo de Cristo un significado que no tiene nada que ver con ser verdadero discípulo de Cristo. Por tanto, este proceso de la vida nueva, de la vida sobrenatural, consiste en despojarnos del hombre viejo, con todos sus actos, su mentalidad, sus apegos, sus costumbres, despojarnos del hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, es decir, ganar lo nuevo que viene de arriba, que es la vida de la gracia, la vida de Cristo que nos comunica el Espíritu Santo. San Pablo nos dice, Colosenses 3:9, despojaos del hombre viejo, despojaos del hombre viejo, o sea, hay que retirar algo, hay que quitar algo. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. Y también Efesios 4:22, despojaos en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Es decir, en el hombre viejo lo que hay es concupiscencias, fuerzas carnales que seducen y que cuando entramos, admitimos esa seducción, nos corrompe, nos lleva a obras muertas, obras de la carne y a hacer que nuestra vida sea una ruina, porque es lo que arruina al hombre, nos arruina la vida verdadera, las obras muertas, las obras de la carne, fruto de ser arrastrados por esa concupiscencia del hombre carnal que habita en nosotros por consecuencia del pecado original, del hombre viejo. Pero dice San Pablo, despojaos de esto, o sea, desechar eso, negar eso, retirar eso. Por tanto, ir contra esa fuerza de esas concupiscencias, no practicar esas obras, renovar nuestra mentalidad, desechar los pensamientos vanos, antiguos, y revestirnos, ganar lo nuevo, del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Es decir, en la verdad, en la santidad, el conocimiento de la verdad que nos va, si conocemos a Cristo, si es verdad que conocemos a Cristo, nos lleva a crecer en el hombre nuevo, que es Él, y a ser renovados a su imagen, es decir, a ser como Cristo, a vivir en Él. San Pablo también nos dice que hay una relación entre el hombre viejo con Adán, que es imagen, figura del hombre viejo, y el hombre nuevo, ya sabemos, Jesucristo, ¿no? Entonces, Adán es el hombre caído, el hombre degenerado, es decir, el que se ha corrompido por el pecado. Y Cristo, el hombre perfecto, el principio y la posibilidad de la vida nueva, de la vida sobrenatural, el que restaura la humanidad. Dice 1 Corintios 15:22. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Es decir, en Adán mueren todos. A ver, ¿quién se escapa de la influencia de Adán? Si es el primer padre. Es decir, a partir de ahí venimos todos. Pues todos estamos bajo esa influencia, ¿no? Bien, por privilegio especial de Dios, la Inmaculada Concepción de la Virgen María es una excepción, claro que sí. Pero, pero ahí estamos todos, todos pecaron, dice San Pablo, todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Bueno, pues la muerte viene por el pecado y nos está persiguiendo a todos porque venimos de ese origen. Pero ahora hay una fuente de vida que se nos ofrece también. ¿Dónde está? En Cristo. Es decir, hay un origen de la muerte reina desde el pecado en Adán, y hay una fuente de la vida que reina también ya para todos los que obedecen a Cristo, y es por medio de él, de su gracia. Todos revivirán en Cristo, es decir, el único Salvador, el único Redentor es Jesucristo. Luego, en él tenemos esta posibilidad de entrar en la vida, de alcanzar la vida nueva. Por eso ser discípulo de Cristo
significa mucho más que aprender algo. Significa recibir esta vida suya, pero despojarnos para recibir, porque no podemos tener lo viejo y lo nuevo a la vez, ¿verdad? La vida en la carne y la vida en el espíritu, porque no puede haber, no se puede compaginar, no puede haber unidad entre ambas cosas, no pueden coexistir. Habrá un proceso en que vamos dejando más de la carne y ganando más del espíritu, ¿verdad? Al principio, pues depende cómo son las cosas. A veces es un empujón gordo y se pierde mucho de carne, pero todavía queda y hay que ir retirando todavía. A veces es más despacio y empieza un poquito bien el espíritu. Todavía hay mucho que retirar ahí de carne, de hombre viejo. Bueno, pero si somos perseverantes y decididos y entendemos a qué nos llama el Señor, como verdaderos discípulos suyos, qué significa este negarnos a nosotros mismos, seguiremos en la brecha para colaborar con esta transformación. Dice Efesios 4:21. Habéis sido enseñados a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, si en Adán mueren todos, ahora lo que se nos ha revelado, habéis sido enseñados a que ahora a renovar el espíritu de nuestra mente, es decir, los pensamientos, porque los pensamientos eh, eh, llevan a tener criterios. Estos criterios, pensamientos estables sobre cuestiones de nuestra vida, nos llevan a querer, a desear y a obrar, a actuar. Por tanto, la mente es campo principal de renovación de esta batalla espiritual. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de nuestra mente significa desechar la oscuridad, los pensamientos vanos, el engaño, los pensamientos carnales, la mente carnal, la mente propia del hombre viejo, del hombre carnal. Esto es una renovación, o sea, ir desechando para ir ganando lo nuevo, la verdad. Revestirnos del hombre nuevo también significa tener la mente de Cristo, porque esta renovación del espíritu de nuestra mente es para tener una mente espiritual, es decir, una mente iluminada por la verdad, que es Jesucristo. Dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Donde está la verdad, ¿qué hay? Justicia y santidad. La verdad no lleva al pecado, la verdad no lleva al error, la verdad deshace los engaños y deshace el mal, la maldad, porque Dios es verdad y Dios es santo. Luego, la verdad está del lado de la justicia y de la santidad. De hecho, la verdad denuncia, expone el mal y lo desbarata. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pueden vencer, porque la luz es suficiente para deshacer las tinieblas. Tan solo la presencia de la luz hace que las tinieblas tengan que retirarse. Pero como somos libres, si colaboramos con acoger la luz de Cristo, entonces estamos colaborando en esta renovación, es decir, en desechar las tinieblas de nuestra mente. Pero si libremente no queremos acoger la luz del Señor, es decir, resistimos al Espíritu de la verdad, entonces nos quedamos con lo que tenemos, que es la tiniebla, la oscuridad. La guardamos bien, la protegemos bien, para que no nos la quiten. Es decir, que la luz no entre, que aunque estamos viendo ahí por algo de luz que entra, una rendija tal, enseguida tapamos para que nos siga iluminando, resistimos, nos parapetamos y decimos, hasta aquí, no quiero saber más, no quiero conocer, niego a la verdad, en vez de negar lo que tenía que negar. El hombre viejo es la naturaleza viciada con el pecado de Adán. Es decir, esto no es lo que Dios creó. Es lo que Dios creó, tocado por el pecado, con la presencia del pecado, queda afectado y por tanto viciado. Y ahí se acumulan defectos, dejando esa naturaleza herida y propensa al mal, avasallada por las inclinaciones malignas, perversas.
enemigas del bien, que es la voluntad de Dios. Y por tanto, el hombre viejo es incapaz de cumplir aun la ley natural, esa que dice San Pablo, que todos quedaron encerrados por la ley, sirvió para que todos quedasen encerrados en el pecado, porque ningún hombre es justo. El hombre viejo no puede cumplir la ley, aunque, aunque, lógicamente, habrá quien sea más justo ante Dios porque se esfuerce, porque lo desee, porque luche, claro que sí. Pero el hombre nuevo no solo cumple la ley natural, sino que el hombre nuevo tiene una naturaleza regenerada. Es decir, en Adán, en que todos morimos, en Adán, ¿qué ocurre por el pecado? Que se pierde los dones que Dios había dado, los dones preternaturales, es decir, la sabiduría, la inmortalidad, la santidad, la impasibilidad, todo eso, ¿verdad? Y el hombre queda desordenado, debilitado, herido. Ahora, en el hombre nuevo, en Cristo, recibimos una vida nueva, la vida de la gracia, y nuestra naturaleza herida ahora comienza a ser sanada, regenerada, rectificada, realzada, elevada, reanimada, vivificada por el Espíritu de Jesucristo. Es decir, por la vida que Él nos comunica, que es mucho más que lo que recibieron Adán y Eva con los dones preternaturales. Es Dios mismo habitando en el hombre, es mucho más, muchísimo más. Y en nosotros se da esta contradicción, que tenemos algo mucho mayor que lo que tuvieron Adán y Eva, pero al mismo tiempo todavía están en nosotros las consecuencias del pecado original. Y experimentamos esa contradicción y esa debilidad y esa herida. Pero hay una fuerza mayor en nosotros, una fuerza mayor. Y esto es la gracia de Dios, la gracia santificante por el Espíritu Santo, que nos da una fuerza mayor. En nuestra debilidad se manifiesta su fuerza. Luego todo es posible con Cristo. Para los hombres no es posible, dice el Señor. ¿Quién se salvará, Señor? Para los hombres imposible, pero para Dios nada es imposible. Para Dios en nosotros no es imposible. Es posible, todo es posible para Dios. Así que el progreso espiritual del hombre sería como decir, avanzar como verdaderos discípulos de Cristo, avanzar en la vida nueva del hombre nuevo. Ese progreso consiste en buscar la más perfecta pureza de corazón, pureza de corazón. Porque ahí en el corazón es donde están los deseos desordenados o la sinceridad, la oscuridad o la apertura a la luz, la más completa sumisión y docilidad a las mociones e insinuaciones del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Si queremos seguir al Señor, ser dóciles a su Espíritu, no resistir a su Espíritu. ¿Y qué nos sugiere el Espíritu? ¿Qué inspira el Espíritu? Pues nos sugiere los sentimientos de Cristo, el conocimiento de Cristo, la vida de Cristo, el hombre nuevo que va conformando en nosotros. De modo que si no resistimos al Espíritu, es decir, si no hacemos caso a los empujes de la carne, a la llamada del mundo, los atractivos del mundo, los engaños del diablo, entonces el Espíritu podrá renovarnos, no solo a nosotros, sino renovarlo todo. La faz de la tierra la va a renovar, todo lo transforma. De gloria en gloria, de luz en luz, de verdad en verdad, de amor en amor, de santidad en santidad, es decir, a mayor, a más, a más, a más. ¿Qué significa, dicho de otra manera, a menos, a menos, a menos de lo contrario? Es decir, a menos muerte, a menos deseos carnales, a menos atracción del mundo, a menos todo eso, cada vez menos, cada vez menos. Este es el progreso espiritual que tiene que ver con nuestra negación para que Cristo viva en nosotros, negación de nosotros mismos. Así que este es el camino cristiano, el camino cristiano. Desprenderse de sí mismo
para reproducir la imagen del hombre nuevo, la imagen del hombre nuevo, para vivir, vivir como hijos de Dios, obrar como hijos de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, obedeciendo sus mociones, siguiendo su dirección sin resistirlo. ¿Cuál es la medida de nuestra vida de hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro grado de vivir como hijos de Dios? ¿Cómo lo medimos? Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Podríamos decir, a mayor obediencia, docilidad y ser guiados, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, y que implica conocimiento de la verdad y transformación y no obedecer ya a lo otro, ¿verdad? A las concupiscencias que nos seducen, a mayor grado, mayor vida de hijos de Dios. A menor grado, menor vida de hijos de Dios o mayor vida en la carne, en el hombre viejo. Entonces, hay un camino y hay una meta. Hay un camino y hay una meta. ¿Cuál es la meta? Vivir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto es lo propio del hombre nuevo, que ha llegado a su perfección. Pero claro, para conseguir esa meta tenemos que recorrer un camino. Y ese camino implica romper con las cadenas de las malas inclinaciones que nos esclavizan. No podremos llegar a ser libres verdaderamente, vivir esa gloriosa libertad si estamos encadenados, esclavizados. Y alguien puede decir, no, no, es que yo ya he roto las cadenas de hierro. Pero tengo por ahí una soga todavía, un cordelito todavía, me ata. Bueno, ya no son cadenas de hierro. Bueno, pero no eres libre. Todavía no has llegado a la meta. Todavía tienes que avanzar en esa transformación de desechar lo del hombre viejo para ganar lo del hombre nuevo. Por tanto, liberarnos de esas cadenas, desarraigar los hábitos, ¿qué problema con los hábitos, con las costumbres? La conversión tiene que ver sobre todo con esto, con cambiar los hábitos en nuestra vida. Porque claro, un pecado puntual, te arrepientes y ya está, y no vuelves a hacerlo. Bueno, quedó en el pasado. Pero si hay un hábito, ¿cómo se cambia eso? Esto es un cambio de vida. Esto es un cambio de vida, cambio real. Y eso es desarraigar, extirpar esos hábitos, esos vicios, domar, refrenar las pasiones rebeldes, gobernar, entonces someter nuestra vida al Espíritu y nosotros gobernar esas pasiones bajo la obediencia al Espíritu Santo, esas pasiones desordenadas, velar, vigilar los movimientos, sentimientos del corazón, enderezar todo lo que está torcido, resistir las sugestiones del mal, ahogar las concupiscencias del amor propio, del egoísmo, de la carne. Luego, todo esto es el camino, esto es la tarea que se nos presenta para llegar a la meta, que es vivir esa gloriosa libertad de los hijos de Dios, en la santidad, en la justicia de la verdad. Renovada nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras obras, todo. San Pablo se refiere a esta meta, es decir, a este objetivo en el que hacia el que tenemos que caminar con estas palabras, estas expresiones. Colosenses 2:20. He muerto con Cristo a los elementos del mundo. ¿Podemos decir esto nosotros? Bien, estoy muerto con Cristo a los elementos del mundo. O todavía el mundo se cuela por algún sitio. Comparto algunos criterios del mundo. ¿Eh? Comparto algunos deseos del mundo. Justifico algunas cosas como hacen los del mundo.
También habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. O aquello de Gálatas 2:20. Vivo, pero no yo. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Esta es la vida verdadera, la vida de hijos de Dios. Que Cristo, el hombre nuevo, habite en nosotros. Muertos al mundo, nuestra vida oculta con Cristo. Y esta transformación total, total, el Señor coge a un hombre, como estamos cada uno, nos coge, nos llama, le hacemos caso, queremos, de verdad, sí, vamos para adelante. Bueno, pues niégate a ti mismo. Empieza por aquí, niégate a ti mismo, que yo no te voy a abandonar, te voy a ayudar. Con mi espíritu te voy a guiar. Con mi espíritu te voy a enseñar lo que quiero de ti. Cómo tienes que hacer en cada momento. No tengas miedo, pero dedícate a la tarea. Mientras me sigues, niégate a ti mismo. Porque no puedes conocerme si estás en la carne. No puedes compartir mi vida, mi amor, si el hombre viejo es lo que ocupa tu mente, tu corazón. Tienes que ser transformado. Luego, a deshacer el hombre viejo. Niégate a ti mismo. Hasta despreciar tu propia vida, incluso si se presenta un peligro, lo que sea, por mi causa, por el reino, hasta el punto de que me has conocido y conoces mi amor lo suficiente para que sepas que todo lo demás no vale nada. Todo lo demás no vale nada. Y que tu vida está conmigo, no se pierde. Quien la quiere guardar, la pierde. Pero quien la pierde por mí, la gana, la encuentra. Esto es haber conocido a Cristo. Y esto es el resultado de habernos negado a nosotros mismos, deshaciendo las obras de la carne del hombre viejo, para que el hombre nuevo se manifieste en nosotros. Gloria al Señor.